Hola a todos nuevamente. Le vamos a mostrar algunos ejercicios más de la guía de la unidad 5 de sonido. En este caso, vamos a tomar como referencia el ejercicio número 6 de nuestra guía, que tiene el siguiente enunciado. Dice, si nos encontráramos a 10 metros de una avenida muy concurrida, el ruido que detectamos tiene un nivel de intensidad de 70 decibeles. Y nos preguntan, ¿cuál es el nivel de intensidad sonora si nos encontraríamos en vez de a 10 metros de esa avenida, a 50 metros de la misma? Nuevamente, cada vez que tengamos que hacer un ejercicio, conviene leer el enunciado una o varias veces e intentar generar o realizar un esquema de esta situación interpretando de alguna forma las preguntas que nos están indicando. Entonces, en este caso, vamos a dibujar un esquema de esta situación planteada poniendo como que la fuente sonora es una avenida donde hay vehículos que emiten un sonido muy estruendoso, ¿no? Y a una cierta distancia, a 10 metros, una persona en reposo está detectando una onda sonora con un nivel de intensidad de 70 decibeles cuando se ubica a 10 metros, mientras que otra persona, también en reposo, a mayor distancia, va a detectar otro nivel de intensidad u otra intensidad. Entonces, en todos estos casos, lo que tenemos que plantear es justamente cuál es la intensidad o nivel de intensidad sonora que nos piden en su nivel de intensidad, detecta esta persona que se encuentra más lejos que la otra de esta fuente sonora que está emitiendo a esta distancia. Entonces, si recordamos de la teoría que la intensidad sonora, como el nivel de sonoridad, ¿no? La intensidad sonora en unidades de watt sobre metro cuadrado. El nivel de sonoridad normalmente se expresa en decibeles, ¿no? Ambos suelen disminuir cuanto más lejos de la fuente nos encontramos. O sea, la persona que está a 50 metros va a detectar una intensidad y un nivel de sonoridad menor que la persona que está más cerca. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es el cálculo y en esta situación nos piden el nivel de sonoridad en decibeles que detecta la persona que está en reposo más lejos. ¿Cómo se hace? Bueno, recordemos una cosa, que la potencia emitida por la fuente es la misma siempre. Si no hay pérdidas de energía a través del medio, entonces la persona que detecta a 10 metros va a detectar una intensidad, la que está a 50 va a detectar otra. Y esas relaciones que estamos viendo las podemos encontrar en nuestra guía de teoría. Para resolver este problema, nos basamos en la parte teórica, en nuestro apunte en las páginas 17 y 19. Ahí tenemos las expresiones de cómo depende la intensidad de la distancia y cómo se escribe el nivel de sonoridad en función de la intensidad. Entonces, para resolver el problema, vamos a tomar los datos que tenemos de la persona que está a 10 metros, que conocemos el nivel de sonoridad, o sea, esos 70 decibeles, para poder calcular la intensidad sonora que ha detectado. Esa expresión del nivel de sonoridad se escribe siempre como 10 decibeles por el logaritmo decimal de la intensidad medida o recibida sobre la intensidad mínima audible, que siempre es un número que es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Como ese valor siempre está fijo, uno puede detectar. Despejando la intensidad y suba de esta expresión, lo que hay que hacer es pasar dividiendo este factor 10 de decibeles y después invertir el logaritmo decimal como la potencia de 10. Entonces, la base del logaritmo es 10 y pasa a ser ahora 10, pasa a ser la base a la que este resultado 70 sobre 10 corresponde a su exponente. Entonces, observando el resultado, esta cuenta hay que multiplicarla por i sub 0, por lo tanto, i sub 0 es 10 a la menos 12 multiplicado por el cociente, por el producto de 10 elevado al cociente 70 sobre 10, que es 10 a la 7. Resolviendo esta cuenta nos da que hay una intensidad sonora detectada por esta persona de 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué lo hacemos con la intensidad? Porque en general en los cursos solemos explicar que la intensidad sonora depende en forma inversa del cuadrado de la distancia. Hay una expresión que nos suele ayudar a calcular esa forma en la que disminuye la intensidad sonora, que suele estar siempre reflejada como un cociente de intensidades. Entonces, sabiendo que el cociente de intensidades varía en forma inversa con la distancia al cuadrado, fíjense que la intensidad que detecta la persona que está más lejos
depende del cociente invertido de las distancias elevado al cuadrado. Obviamente la distancia a la que se encuentra la persona A es más cerca de la que se encuentra la persona B. Resolviendo o re- em, colocando los valores de las distancias a las que se encuentran ambas personas, que son 10 y 50 metros, nos queda una relación de un quinto al cuadrado que es 25 veces más chica. ¿Eso qué significa? Que la persona que está a una distancia 5 veces superior va a detectar una intensidad que es el inverso de 5 elevado al cuadrado. O sea, va a detectar una intensidad de la onda sonora que es 25 veces inferior a la que detectó la que está más cerca. Ese valor, 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado, se lo divide por 25 y nos permite obtener la intensidad sonora también en watts sobre metro cuadrado. Eh, en base a este cálculo, se puede, nuevamente conociendo la intensidad y volviendo a la expresión original que está acá arriba, determinar cuál es el nivel de sonoridad en decibeles para esta persona que está a 50 metros. Ese nivel de sonoridad, nuevamente utilizando la definición de nivel de sonoridad, se calcula como 10 decibeles por el logaritmo del cociente entre la intensidad medida y la intensidad mínima audible. En este caso, tenemos que reemplazar la intensidad medida con 4 por 10 a la menos 7 watts dividido por la intensidad mínima audible, tomar el logaritmo decimal de ese cociente y multiplicarlo por 10. Como consecuencia de todo ese cálculo, nos da una nivel de sonoridad menor, en este caso de 56 decibeles, pero si uno observa estos 56 decibeles comparándolo con los 70, no es 25 veces más chico, si la intensidad sonora claramente es 25 veces más pequeña, pero el nivel de sonoridad decrece de una manera distinta porque hay que calcular a través de un logaritmo y normalmente se traduce ese cociente de intensidad como una resta. De todos modos, hay algunas expresiones que permiten resolverlo esto aún más rápido, pero a los efectos prácticos nos da que también disminuye, pero no lo hace en la misma proporción. ¿M? Este es el último ejercicio sobre el nivel de sonoridad y los esperamos pronto con algunos otros problemas. Mandamos un saludo y hasta pronto.